15 minutos para hablarle prácticamente de lo que es Costa Rica. En todo lado donde vamos, hermanos, nosotros predicamos la palabra de Dios. Nosotros no predicamos que la Biblia contiene la palabra de Dios. Nosotros predicamos que la Biblia es la palabra de Dios. Desde Génesis 1:1, donde Dios nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, hasta Apocalipsis 22:21, donde dice: la gracia del Señor sea con todos nosotros, es la palabra de Dios. Los principios bíblicos no se preguntan, no se cambian. Principios bíblicos nunca cambian. Lo que Dios dijo hace 2000 años es vigente hoy día también. No lo cambiamos como algunos pastores, algunos predicadores, donde han dicho que la Biblia es obsoleta, donde hay que ponerla actual al mundo actual. La Biblia es eterna. La palabra de Dios es eterna y vive para siempre en los cielos. Y es lo que Dios nos ha llevado a diferentes lugares a predicar. Todo el consejo de Dios. No la predicación de la prosperidad, no el evangelio de la prosperidad. No llevamos el mensaje suavecito, llevamos el mensaje completo de la palabra de Dios. Llamamos pecado a lo que es pecado y Dios bendice su palabra. Dios nunca prometió bendecir al predicador ni al pastor. Dios prometió bendecir su palabra. Y donde predicamos la palabra de Dios, Dios bendice. Y Dios nos llevó en el 2011 a Costa Rica, hermanos. Déjenme hablar un poquito de Costa Rica. Primeramente quiero darle las gracias al hermano pastor por la invitación de habernos traído desde Costa Rica para poder hablar un poquito de Costa Rica y del ministerio que Dios está realizando allá en Costa Rica. Quiero agradecerle también al hermano Raúl por el diseño del escudo. Está hermosísimo. Gracias, hermano, que el Señor lo bendiga. Costa Rica es un país muy pequeño. Algunos tal vez no lo conocen porque algunas personas me han dicho: ¿dónde queda Costa Rica? ¿En el Caribe o queda allá por Colombia? Costa Rica, aquí en Centroamérica, está después de Nicaragua y antes de Panamá. Un país muy pequeñito que en el 1981, cuando salimos de ahí, tenía solamente 1,5 millones de habitantes. Ahora que regresamos 30 años después, a Costa Rica tiene más de 7 millones de habitantes. Hay más de 2 millones de personas nicaragüenses viviendo ahora en Costa Rica. Dios nos llevó ahí. Si ustedes ven el escudo, tiene 3 montañas en el escudo, son las 3 cordilleras volcánicas. Costa Rica posee más o menos 100 volcanes y hay más o menos 9 activos. Y actualmente hay 3 ya que están tirando lava y están tirando ceniza, que son el Rincón de la Vieja, el Turrialba y el Poás. Hay otros activos como el Irazú, el Arenal, que están completamente activos también. Cualquier momento ustedes van a Costa Rica y esos 3 volcanes están tirando ceniza, cierran lugares por el hecho de los volcanes. Tenemos los 2 océanos, Pacífico y Atlántico, de ambos lados. Nosotros estamos trabajando en el lado del Pacífico. Costa Rica, por la gracia del Señor, en los años 1800 tenemos el héroe nacional que se llama Juan Santamaría. En los años 1800 un norteamericano llamado William Walker, con unos filibusteros que venían recogiendo de todo Centroamérica, quiso conquistar Costa Rica y adaptarla a todo Centroamérica y a Estados Unidos como una sola nación. En ese momento los costarricenses, que eran solo campesinos, los fueron a recibir con picos, palas, machetes, con lo que tenían. Y por esa razón el himno nacional dice: cualquiera que quiera dañar a Costa Rica o su soberanía, verás a tu pueblo valiente y viril, herramientas en armas trocar, picos, palas. Por eso los devolvimos. Del lado de Guanacaste no pudieron conquistar Costa Rica. Y desde entonces Costa Rica sufrió la guerra civil en 1948, donde don José Figueres, conocido como Pepe Tacones Figueres, llevó la revolución por el gobierno que había.
uno de los puntos principales era que en el lago de Limón, que es el Caribe, eran pantanos, habían llevado personas de nacionalidad china para que vivieran ahí, todos murieron. Llevaron personas de color negro, africanos, que habían traído del lado de República Dominicana y de Cuba para que vivieran en los pantanos esos, y pegaron ahí y empezaron a multiplicarse. Y llegó el punto donde entonces el gobierno no dejaba pasar a las personas de color de Limón al resto del país. Fue por eso que en la guerra de 1948 se abolió ese sistema y permitieron a las personas de color negro de Limón poder recorrer todo el país y vivir en cualquier parte del país. En 1948 también se abolió el ejército. Costa Rica no tiene ejército. Se armó la Asamblea Legislativa, donde cada 4 años se elige presidente. Es un país democrático, y entonces todo el dinero que se utilizaba para el ejército se utilizó para la educación. Costa Rica es uno de los países más alfabetizados de toda América. Es uno de los países más prósperos de toda América también, por el hecho de que no tenemos ejército. No es como en muchas partes de Centroamérica y el Caribe, donde siempre han gobernado ejércitos, generales, y han habido golpes de estados, problemas de toda esa índole. Costa Rica siempre ha vivido en paz. Tenemos también un tratado con Venezuela, Panamá, México y Estados Unidos, que si Costa Rica se mantiene como país neutral, por eso a Costa Rica se le conoce como la Suiza centroamericana. Y entonces, si cualquier país trata de agredir a Costa Rica, esos países que mencioné entran a la defensa de Costa Rica: Panamá, Venezuela, México y Estados Unidos. En los años 70, el famoso presidente Somoza quiso invadir Guanacaste porque decía que Guanacaste le pertenecía a Nicaragua. Y entonces puso todo su ejército en la frontera con Costa Rica, y Estados Unidos y Venezuela mandaron aviones de combate que pasaron por toda la frontera. Y en ese entonces el presidente Jimmy Carter dijo: si Nicaragua mete un solo hombre en Costa Rica, formateamos todo Nicaragua. Entonces fue Somoza que quitó todo el ejército y lo mandó de regreso. Costa Rica siempre se ha mantenido neutral. Voy a hablar un poquito de cómo llegó el evangelio a Costa Rica, porque Costa Rica es 100% católico. Si usted se casa en la iglesia católica, usted ya todo el papeleo está hecho ahí. Es la iglesia oficial o la religión oficial del país. Tenemos la famosa patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles, en la ciudad de Cartago, donde el 2 de agosto todo el país, todas las personas del país que le han prometido algo a la Virgencita por haberlos curado, caminan desde cualquier parte del país, se van caminando hasta la iglesia en Cartago, y cuando entran a la iglesia se arrodillan y van caminando o van de rodilla toda la entrada de la iglesia hasta el fondo. Esa es la famosa patrona de Costa Rica. En 1970 fue cuando empezó, por decirlo así, la invasión de misioneros norteamericanos a Costa Rica. Llegaron con el evangelio, y uno de ellos fue el pastor John Barnes, que empezó a trabajar en los barrios del sur de San José, donde nosotros vivíamos, y empezó con una iglesia que le decían la carpa, porque empezó como una carpa. Ahí mi esposa se convirtió cuando tenía 13 años, 15 años. Cuando nosotros pasábamos por ahí jovencillo, toda la barba nos burlábamos de los cristianos, del pastor americano, porque no hablaba muy bien el español. Entonces cuando él agarraba el micrófono y hablaba, decía: el hermano Herbert nos va a cantar, tú no nos debes de faltar. Y entonces nosotros le hacíamos muecas y le tirábamos piedras a la carpa. Y había un hermano, un muchacho de la barra, que se convirtió y se fue a la iglesia esa. Y nosotros lo molestamos decíamos: ¿por qué se fue? ¿Qué está haciendo allá adentro?
Y cuando llegaban de nosotros a mexicar al fútbol, le pateábamos duro y lo golpeamos para que se enojara. Entonces cuando él se enojaba y empezaba a maldecir, decíamos, ¿qué clase de cristiano va a la iglesia? ¿Para qué va a ir? ¿Qué hace aquí con nosotros? Y nos burlábamos de ellos. Y Dios tiene un sentido de humor tremendo. Porque en 1982 yo fui el primero en la familia que me convertí. En mi familia somos 12 hijos más mi papá y mi mamá. Así fue como poblamos Costa Rica. Mi abuela tuvo 18, mi tía tuvo 16, por eso de 7 millones hay ahora. Pero en el 82 que el Señor me rescató, fue el primero que me convertí en la familia y empecé a orar por la familia. Y varias de mis hermanas ya están, o todas mis hermanas han conocido a Cristo ya. 4 hermanas, mi hermano, ahora que conoce al Señor también, duro de cabeza. Pero por la gracia del Señor, me rescató en el año 82. Desde entonces, el Señor nos ha llevado por diferentes lugares. Y ahora que regresamos a Costa Rica, es increíble. Y hace algunos años mi hija mayor se casó y quiso casarse en Costa Rica también. Y el pastor que la casó fue el que yo me burlaba de él. John Barnes, el pastor que yo le tiraba piedras en la carpa, que me burlaba de él, fue el que casó a mí. Dios tiene un sentido del humor tremendo. Costa Rica empezó con el evangelio fuerte en los años 70. Hay diferentes iglesias ahora por todo Costa Rica, pero por desgracia también entraron los testigos de Jehová, mormones, adventistas. Y actualmente hay más o menos un 70% de la población que todavía es católica. Hay un 15% de población que es evangélica, cristiana, y el otro 5% viene siendo más o menos entre testigos de Jehová, mormones y adventistas. Todavía el trabajo es duro ahí en Costa Rica. Dios nos llevó, como mi esposa va a presentar ahora, en un pueblo que se llama Esparza, en un pueblito que se llama Esparzol, que son villas miserias, como le llaman ahí, precarios, son tuburios, casas hechas de cartón, de latas, de bolsas de basura. Y el Señor nos ha llevado a ese lugar hace 3 años y ha levantado un ejército para la gloria de Él. Entonces, ahora mi esposa en un tiempito le va a presentar todo lo que el Señor está haciendo allá en Costa Rica. Se me olvidó decirles, las 7 estrellas que tienen escudo son las 7 provincias de Costa Rica. San José es la capital, Heredia y Alajuela son los que están alrededor, donde está la mayor cantidad de población. Luego está Cartago, Limón, Punta Arenas y Guanacaste. Punta Arenas es un lugar donde estamos trabajando, no hay trabajo, no hay fuentes de trabajo en ese lugar. Y entonces la juventud está consumiendo o consumida en la droga y en la venta de droga. El Señor nos ha llevado ahí para rescatar a esa juventud. Estamos sacando de la prostitución a niñas de 12 y 13 años. Tenemos chicos que se cortan o se sajan los brazos por la depresión que tienen y por problemas familiares. Y el Señor ha rescatado de todos esos jóvenes, líderes que están trabajando ahora en la iglesia. Nosotros estamos aquí y esos chicos que hace 3 años conocieron a Cristo son los que ahora están llevando la iglesia adelante. Para la gloria del Señor. No digo esto para que piensen que somos unos grandes misioneros, mi esposa y yo, sino para que vean qué grande el Dios que tenemos. Dios está vivo, Dios todavía hace milagros, Dios salva, Jesucristo es real y
eso es lo que predicamos. Amén. Que el Señor los bendiga. Mi esposa le dice un poquito amén.